Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada te quiero decir que no te asustes, porque tengo aquí a algún tipo de elemento, ¿no?, que está con un taladro taladrando, entre otras cosas, nuestras orejas. Espero que los compañeros de sonido pues lo entiendan también, y nuestros amigos, si en algún momento se oye algún tipo de ruido, porque ha sido imposible evitarlo. Entonces quiero dejarlo claro antes de empezar. Bueno, tranquilo, de eso también sabemos nosotros. Las obras nos acompañan y el verano es que va de la mano. No pasa nada. A lo mejor uno piensa que estoy ahí en el Donbass y no estoy en el Donbass. Estoy seguro, para que se quede todo el mundo tranquilo. Ya me estás poniendo con la mirada ahí puesta en el mapa, ya me estás poniendo en uno de los asuntos que evidentemente tenemos que analizar. Llegamos ya a lo que empieza a ser una resaca de 2 jornadas intensas. Hemos visto esa cumbre de la OTAN en el que Zelensky no ha conseguido una entrada, una invitación tan clara como quería. Es verdad, su adhesión va a ser en un solo plazo. En la OTAN tiene el mayor apoyo de la historia que se da a la alianza a un país no aliado, y se refuerza el mensaje de la OTAN, lo decía Biden, no se va a rendir, se refuerza los efectivos en la frontera. ¿Qué es lo que has visto más destacado? ¿Cuál es realmente la lectura de lo que se ha visto y lo que no se ha visto? Bueno, hemos asistido esta semana a una cumbre de la OTAN en la que, al parecer, el único que no sabía lo que iba a ocurrir era el propio Zelensky, ¿no?, que tenía todavía alguna esperanza de que se le abriera la puerta de la alianza a Ucrania, por lo menos con unos plazos concretos, ¿no? Algo que no se ha producido por un factor principal y otro secundario, pero poco conocido, ¿no? El elemento principal es que, evidentemente, incorporar el país a la OTAN implicaría poner en guerra a toda la Unión Europea por la activación del famoso artículo 5. Esto yo creo que ya hemos analizado esta cuestión notablemente, pero hay otro elemento del que no se quiere hablar, y es la esperanza que tiene Polonia, no sé hasta qué punto fundada, de que al concluir la guerra podrá anexionarse una parte del territorio ucraniano, en concreto 3 regiones del oeste de Ucrania, Leópolis, Ivano-Frankivsk y la mayor parte de Ternópil. Todas ellas suman aproximadamente una superficie de unos 50.000 kilómetros cuadrados. Los nacionalistas polacos no abandonan su viejo sueño de obtener esa parte occidental de Ucrania, que es una aspiración que viene de muy lejos, que tiene su origen en el final de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue el único país en quedar con las manos vacías tras finalizar la contienda. Y no solo eso, sino que además incluso perdió territorio del este del país por el reparto de fronteras que se hizo precisamente en el Tratado de París de 1947, ¿no? Esto es una cuestión de la que no se quiere hablar públicamente. Es una piedra en el zapato, porque supondría ir en contra del mensaje oficial de la OTAN, que además se ha manifestado en esta cumbre, que asegura la integridad territorial de la actual Ucrania. Entonces, claro, evidentemente, si Polonia aspira a conseguir una parte del territorio, si, como bien sabemos, porque lo han confirmado los propios papeles del Pentágono que se filtraron en Discord Leaks, que el escenario ucraniano para la postguerra plantea que las repúblicas del Donbass quedarían fuera de Ucrania, pues veremos que esa integridad territorial que se está defendiendo, pues a lo mejor no es tal, ¿no? Luego, en segundo lugar, me gustaría destacar la distancia que hay entre Zelensky y la Casa Blanca, que se expresó públicamente con esa declaración del presidente ucraniano, en la que calificaba de inaudito y absurdo el hecho de que los países de la OTAN durante esta cumbre pues no fueran a establecer un plazo concreto, ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania a la alianza. Es verdad, como bien dice Seba, que se ha especificado que incluso cuando fuera a entrar lo podría hacer en un solo plazo. Esto ha molestado profundamente a la Casa Blanca, que le ha dado un tirón de orejas a Zelensky a través del Washington Post. Ese artículo iba dirigido exclusivamente a tirarle de las orejas al presidente ucraniano. Después se intentó limar asperezas con la entrevista personal con Biden, y aquí el que se enfadó fue Zelensky realmente, porque el presidente de Estados Unidos, solo hace falta ver las imágenes, se ríe abiertamente del ucraniano, con esas bromas que él hace, pero está riéndose prácticamente de él, y le muestra quién manda, ¿no? Y al final pues se ha decidido comprar la voluntad del régimen de Kiev con ese acuerdo del G7, con dinero y armas, que era la estrategia desde el principio de la contienda, o mejor dicho, desde antes, porque el ministro de Defensa británico, también es importante esto, Ben Wallace, ha confesado que su país, junto a Suecia, Canadá y Estados Unidos, ya llevaban tiempo construyendo ese ejército ucraniano y creando las bases de lo que luego ha sido pues la presencia de armamento occidental en Ucrania, ¿no? Un Ben Wallace ha criticado a Zelensky diciendo que deje ya de pedir recursos, porque la alianza no es Amazon, en referencia a la visita que hizo el propio Wallace el año pasado a Kiev, en el que nada más llegar pues le entregaron una lista con el pedido de armamento, ¿no? Lo que sí parecen estar a gusto en este escenario son los franceses, que han mandado a Ucrania sus misiles de largo alcance. Algunas informaciones apuntaban que hoy ya estarían llegando al país.
Esto ha sorprendido a muchos que no saben la razón de esta entrega, que a Ucrania se les han terminado los misiles Storm Shadow, que es los que les habían entregado los británicos. De hecho, los misiles franceses entregados son los Scalp, que son prácticamente una versión gala de los británicos y de los que se están deshaciendo aprovechando esta guerra, porque Estados Unidos estaba muy incómodo porque estos misiles hacían competencia a otros similares de Estados Unidos que quería precisamente colocar Estados Unidos a los franceses, ¿no? Esto es algo similar a lo que se está produciendo también en el caso de las bombas de racimo, que Estados Unidos está vendiendo a Kiev porque no tiene mercado en el que colocar este armamento, que está prohibido en más de 100 países y que se estaba ahí pudriendo en los almacenes, ¿no? Y luego también respecto a la entrada de Suecia en la OTAN, Turquía parece retirar su oposición a cambio de ese armamento, esos F-16, pero insiste en lo que avanzábamos el pasado lunes, en que se facilite su entrada en la Unión Europea, la de Turquía, no la de Ucrania, lo cual va a ser bastante complicado no solo por el elemento geopolítico, sino también por el económico, porque los datos macro del país no permiten realizar el ingreso, sobre todo si nos fijamos en la inflación que ronda el 40%. Y luego ya mirando un poquito más a largo plazo, pues sí es muy preocupante ese posicionamiento contra China, que se sacan siempre de la manga en una cumbre de la OTAN, como si China estuviera realizando realmente actividades en el plano bélico. Parece que existe un interés, ¿no?, notable en situar a China en el foco, como diciendo lo de Rusia es el primer paso, pero en realidad lo que más nos interesa es China. A mí eso es lo que más miedo me da a medio plazo, porque yo creo que en el ámbito de la guerra de Ucrania, pues finalmente habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Lo llevo defendiendo desde hace muchos meses, el anterior participante en el programa también coincidía en este análisis. Vamos a intentar quedarnos con algo positivo, aunque lo que es cierto es que poco a poco cada vez hay más kilómetros de frontera que comparte Rusia con países de la OTAN y eso evidentemente no es una buena noticia, Eva. Mirando a otros grandes asuntos, Lorenzo, está el movimiento que lleva en paralelo otra parte del mundo, esos bloques, esos países BRICS que están tratando de promover esa nueva moneda ligada al oro en lo que supone todo un reto también para el dólar digital. ¿Qué supone ese avance, ese desarrollo de esa moneda? Esta moneda, moneda BRICS, es una moneda de la cual se lleva hablando desde hace mucho tiempo, en diferentes contextos también, pero todo el mundo parece que está de acuerdo en que sería una moneda que dependería fundamentalmente del yuan, sería el yuan el que respaldaría fundamentalmente esa moneda de los BRICS, y había mucho debate sobre qué iba a respaldar, qué materia prima, qué mercancía iba a poder respaldar esa divisa, más allá de la propia potencia económica que pueda tener China y el resto de los países, pero fundamentalmente China, y se hablaba mucho del uso de hidrocarburos para respaldar esa divisa. Y luego había una cuestión que era la posibilidad de que el oro también se utilizara como respaldo, aunque fuera parcial de esa divisa, un oro que realmente pues tiene en buena medida Rusia, que tiene en buena medida China, y que algunos medios chinos ya llevan años hablando de esta posibilidad. Ahora la novedad es que hay filtraciones del gobierno ruso que señalan que en la próxima cumbre de los BRICS, que se va a celebrar el próximo agosto, sí se va a plantear algún tipo de nuevo patrón oro relacionado con esta divisa. Se espera que los detalles se revelen en esta cumbre, que se va a celebrar y que además, en teoría, va a dar entrada, al menos va a tratar la entrada de una treintena de nuevos miembros, entre los cuales están Arabia Saudí y otros productores petroleros de Oriente Medio. También Argelia, importante para los intereses energéticos de España. Recordemos que Argelia es el que suministra el gas a través del gasoducto Medgaz. Y la moneda pues tendría por objeto estimular el comercio entre todos los países de esta organización y eliminar los mayores costos de transacciones a través del dólar. También un poco pues ejercer de palanca para ese proceso de desdolarización global, ¿no? Es importante que entendamos que esto no es un patrón oro al uso. No significa que tú tendrás una moneda de los BRICS que la podrás llevar al banco y que el banco te dará oro a cambio. Es que se establece un tipo de cambio fijo en relación con el oro, que no es exactamente lo mismo. Es como cuando sucedió en los años 70 del pasado siglo, cuando el dólar estaba ligado al oro con un tipo de cambio fijo, pero si tú llevabas dólares al banco, llegó un momento en el que no te podían dar oro, por eso se rompe ese patrón. Entonces, para que la nueva moneda fuera tan buena como el oro, para que cumpliera con todas las características de dinero que tiene el oro, para que fuera una moneda verdaderamente sólida, pues tendría que convertirse en oro a petición. Y en principio esto no está sobre la mesa y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizarlo. Pero sí, evidentemente, cambia las reglas del juego, se produce en un momento muy importante porque tanto en Europa como en Estados Unidos, también Reino Unido va a lanzar sus nuevas divisas digitales de banca central que no van a estar respaldadas por nada. En principio van a ser moneda fiduciaria 100%, con lo cual si los BRICS quieren aspirar por lo menos a competir en hegemonía en las reservas internacionales y las transacciones comerciales con el dólar y con el euro digital, pues lo que tienen que hacer es ofrecer un valor añadido.
ese valor añadido sería ligarla parcialmente al oro, lo cual pues podría generar movimientos telúricos importantes y sobre todo pues generarían preocupación por parte de un Tesoro de Estados Unidos que sabe que esto es un problema, aunque públicamente Yellen no lo admita. Casi el 50% de la producción mundial de trigo y arroz, por ejemplo, el 15% de las reservas mundiales de oro se encuentran en los BRICS. Estos son unos países que ya engloban 3.200 millones de personas, estamos hablando del 40% de la población del planeta, y si cogemos el PIB combinado de China, India, Brasil, Rusia y Arabia Saudí, si finalmente se integra, aquí ya tendríamos cerca del 30% del PIB mundial nominal, y si lo cogemos en términos de paridad de poder adquisitivo sería más del 50%. No estamos hablando de ninguna tontería, en Occidente tenemos un problema, nos gusta mucho mirarnos en ombligo. Como decía Biden en su discurso, pensamos que somos los defensores de las libertades, de los derechos, de un orden mundial respaldado por reglas, pero tenemos a unos competidores importantes que además tienen materias primas que nosotros necesitamos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque puede llegar un momento en el que nosotros, Occidente, nos veamos obligados a usar esta divisa pues para adquirir hidrocarburos o para adquirir alguna de las tierras raras fundamentales para el desarrollo de la revolución digital, del 5G, semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí que es un game changer, esto sí que es algo que va a cambiar las reglas del juego y veremos hasta qué punto pues se puede sostener esta alianza, esta nueva divisa, porque hay un factor fundamental en todo elemento monetario que es el de la confianza y veremos si estos países pues pueden convencer al resto del mundo de que realmente son elementos y gobiernos en los que se puede confiar, Eva. Hablabas de lo que es el 40% del PIB mundial, ya, esos países BRICS. Nos vamos a ir más de cerca, porque vamos a hablar ya del PIB nacional, si nos descuidamos, porque quería poner sobre la mesa, mirando a España, bueno, crisis inmobiliaria, tenemos esa ley de vivienda que reduce la oferta de alquiler y además la subida de tipos que, de alguna manera, evidentemente conlleva la reducción de las compras. Tenemos una crisis inmobiliaria en España, pero distinta a la de 2008. Se ha incidido mucho en el tema de si había burbuja, si no había burbuja. Realmente, evidentemente, se ha producido un incremento de los precios notable y estamos al final del ciclo expansivo inmobiliario, eso está claro. Pero claro, aquí hay un problema adicional y es que al mismo tiempo que han ido subiendo tipos de interés, que se han ido encareciendo las hipotecas, ya vemos cómo las hipotecas se van concediendo cada vez menos, están descendiendo del orden de un 20 o un 30% las hipotecas, porque la gente ya pues no va al banco a solicitar una hipoteca porque los tipos son muy elevados, pero al mismo tiempo la alternativa a la compra, que sería el alquiler, está pues registrando unas tensiones, como les gusta decir a los miembros del gobierno en los últimos tiempos, pero no tanto por un problema de mercado, sino por un problema de intervención gubernamental. El alquiler nunca ha tenido seguridad jurídica en España y ahora con la nueva ley de la vivienda mucho menos. Entonces hay un informe elaborado por la cátedra del Grupo Tecnocasa y por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que está ya poniendo cifras sobre la mesa sobre todo esto y ya dicen que va a haber unas 110.000 viviendas que van a desaparecer del mercado del alquiler en todo el país a causa concretamente y exclusivamente de esta reforma normativa. Estaríamos diciendo que la oferta se reduce un 12%. Si tú tienes un problema de precios, si tú tienes un problema de acceso a un mercado y encima reduces la oferta de ese mercado, pues evidentemente el problema se acentúa. En estos momentos, una casa de media, desde que se pone al alquiler hasta que se alquila, pasan 24 horas, lo cual es algo inaudito y que no había sucedido nunca. El castigo especialmente va a ser más intenso en el centro de Barcelona y de Madrid, que son los dos mercados de referencia. Y bueno, ahora lo que vemos es que hay propietarios que están sacando sus viviendas del mercado. En primer lugar, el 66% por la inseguridad jurídica, que te comentaba antes. Luego hay un 22% que la están sacando por la limitación a las rentas, que también impone la ley de vivienda. Y luego pues hay otros elementos importantes, ¿no? Como el hecho de que tampoco haya libertad a la hora de fijar los contratos de alquiler, tanto en duración como en condiciones, ¿no? Si tenemos en cuenta que BlackRock anticipa entre 2 y 3 subidas de tipos en Europa, el Banco Central Europeo, en los próximos meses, con lo cual nos iríamos ya a las puertas del 5%, un Euribor creciente, un mercado hipotecario que vemos como los bancos, además de que se están solicitando menos hipotecas, están endureciendo la concesión de préstamos y no hay un mercado de alquiler asequible, pues tenemos una crisis inmobiliaria no en ciernes, sino ya en marcha, ¿no? Luego hay muchas familias con problemas. El Banco de España ha publicado esta semana un estudio, hay 1,6 millones de hogares que no pueden hacer frente a sus gastos esenciales. Esto es una barbaridad también, ¿no? Familias con hipoteca variable que destinan entre el 60 y el 70% de su renta solo a cubrir gastos básicos. Y esto tiene su repercusión también en el mundo financiero, en el mundo de los negocios. Hay un freno de operaciones corporativas en el sector, el deterioro del mercado inmobiliario español en los últimos meses ha encendido las alarmas, se ha impuesto el miedo de que el ciclo que ha llevado a los precios a máximos en algunas zonas haya terminado y hay determinadas fusiones, operaciones corporativas que se estaban estudiando y que se han metido en la nevera esperando
a ver qué ocurre, ¿no? Ahora mismo la prioridad es tener caja para lo que pueda pasar, para comprar después del desastre. Hay mucho miedo a una crisis importante, aunque oficialmente los agentes del mercado no lo digan. Y cuando uno pues habla con ellos se da cuenta, ¿no?, de que se lleva anticipando una crisis que no termina de llegar, pero cuanto más se demore, más profunda será, ¿no? Yo creo que las señales empiezan a ser claras, todos los que están en el sector lo están viendo, estamos comprobando cómo la venta de viviendas está cayendo mes tras mes. Los notarios ya dicen que en mayo cayeron un 11% y luego la cuestión de las hipotecas que te planteaba antes, ¿no? Esto va a ser una patata caliente muy importante para el próximo gobierno, que va a tener que lidiar con esta circunstancia sin tener muchas herramientas, porque este tipo de problemas es fácil crearlos, pero luego es muy difícil solucionarlos, ¿eh? Y junto a en este tiempo de repaso, Lorenzo, mirando también a temas nacionales, cuenta atrás para el 23J, movimientos, por tanto, de qué puede pasar una vez que se conozca el resultado de las urnas, y tenemos como el candidato popular a vicepresidente económico por parte de Feijóo sería Hernández de Cos. Mira a Europa, como también la vicepresidenta Nadia Calviño también está mirando a donde estuvo también, a Europa. Hay una terna amplia, pero sí parece que Hernández de Cos es el que tiene más posibilidades. Pablo Isla también. No se está hablando mucho de Pablo Isla, el que fue consejero delegado de Inditex, el responsable realmente de que Inditex haya experimentado el crecimiento que ha logrado en los últimos años. Que no se enfade Amancio Ortega, pero el propio Amancio ya sabía que Pablo Isla fue determinante. A Pablo Isla se lo han rifado de todas las empresas del IBEX. No ha terminado de ocupar un puesto directivo, está como patrono en la Caixa, está asesorando a algunas empresas. Pablo Isla se lleva muy bien con Feijóo y no descartemos que pueda ser él el elegido, aunque va a tener pues un problema muy grande, porque va a tener que afrontar los ajustes de Bruselas, la vuelta de las reglas fiscales, el problema del desempleo en España, la crisis inmobiliaria de la que te estaba hablando. Vamos a ver qué pasa con el sector financiero. Son muchos elementos. Pero claro, Feijóo ha tocado la puerta de Hernández de Cos, que es el gobernador del Banco de España, porque sabe que en este contexto está bien tener a alguien que se relacione bien con las autoridades europeas, y evidentemente Hernández de Cos se relaciona bien con el Banco Central Europeo, que va a ser determinante también en los próximos años para el futuro de España, sobre todo si va dejando de comprar deuda pública, y luego veremos también cuál es el futuro de Guindos en el seno de la institución. El problema es que Hernández de Cos, y esto es lo que a mí me ha sorprendido realmente, Hernández de Cos no quiere ser vicepresidente de gobierno. No quiere ser vicepresidente económico, porque lo que le ha expresado a Feijóo, ha dicho, mira, yo lo que tengo aspiraciones es a acabar en un organismo europeo. Y entonces Feijóo le ha dicho, bueno, no te preocupes, tú te pones al frente de la vicepresidencia económica, además esto te va a dar cierto empaque, te va a poner en el foco, y luego pues yo seré el primero que te facilitaré esta salida a las autoridades europeas, lo cual me parece inaudito que antes de empezar, antes de celebrarse las elecciones, antes de llegar a ocupar un cargo, tú ya estés dejando claro que te quieres ir, ¿no? Esto es un poco que superaría incluso lo de Calviño, porque Calviño todos sabemos que tiene interés en acabar en autoridades europeas. De hecho, Calviño le dijo que no a Pedro Sánchez para ser número 2 de la lista por Madrid, porque ella lo que quiere es presentarse a las europeas. También es verdad que en esto es honesta, porque otro a lo mejor se habría presentado ahora y luego también a las europeas. Siempre fue el plan inicial. Sánchez también había prometido a Calviño acabar en Europa, y ahora pues Calviño lo que quiere es cobrarse el acuerdo al que había llegado en su momento, ¿no? Es muy paradigmático, es paradójico y al mismo tiempo revelador que serían posiblemente los responsables de la política económica española después del 23J no quieran estar en España, y donde quieran estar sea en Europa. Eso ilustra hasta qué punto va a ser una patata caliente también ocupar esa cartera de Economía con vicepresidencia incluida. Veremos el papel de Teresa Rivera, que en los últimos tiempos, a pesar de los tira y afloja que ha tenido con Pedro Sánchez, también podría ir subiendo escalones en esas negociaciones, a pesar del fracaso que ha tenido en la última cumbre de energía, aunque fue con bicicleta y todo la mujer. Bueno, pues estas cosas gustan mucho en Europa, y veremos si Teresa Rivera puede aprovechar todas estas situaciones también para posicionarse mejor en el próximo gobierno Sánchez, o directamente pues acabará de eliminar, ¿no?, su relación con la propia estructura actual. Veremos también lo que pasa con Sánchez. Son muchas incógnitas, pero como te digo, es muy paradójico, ¿no?, que Hernández de Cos y Nadia Calviño, ninguno de los dos quiera sentarse, ¿no?, en ese despacho. Lo vamos a tener que dejar. Muchísimas gracias una vez más, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Ya sabe, feliz día, feliz negocio. Igualmente, un abrazo, Eva. Y nosotros